Enfoque Internacional, con especialistas del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Comexi. Bueno, y me enlazo ahora con Dulce María Guevara, miembro de Comexi. En esa calidad nos acompaña el día de hoy. Dulce María, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días a toda su audiencia. ¿De qué vamos a platicar hoy? Cuénteme. Mire, hoy les voy a hablar del derecho al acceso a la información pública, especialmente, en los países en América Latina. Es decir, cómo se regula este derecho en algunos de nuestros países. ¿Y cómo se regula? Cuéntanos. Pues mire, el derecho al acceso a la información es un derecho humano con el cual se trata de promover la transparencia en las instituciones públicas y sobre todo la participación ciudadana en la toma de decisiones. Me quedé también hablándoles un poco de dónde surge el derecho al acceso a la información. Pues bueno, surge a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en el artículo 19. Y bueno, este artículo nos habla de diversos concesiones, por así decirlo, o reconocimientos de derechos en el cual el derecho al acceso a la información es una de las ramificaciones de todo lo contenido en el artículo 19. Pero bueno, históricamente, ante las olas de democratización que el mundo ha vivido y de las cuales varios de nosotros hemos sido testigos, pues ha surgido la necesidad de legislar en materia de derecho al acceso a la información, ya que pues ha sido un imperativo de los gobiernos, puesto que el que los gobiernos cuenten con este tipo de leyes, pues es un indicador de apertura democrática que permite, como les explicaba, la participación ciudadana. Los números más o menos nos dicen que, las estadísticas que en los últimos 20 años en Latinoamérica, justamente, ¿no?, por la democratización que hemos vivido, el 65% de nuestros países cuentan con leyes al respecto, ¿no?, del acceso a la información, mientras que en el sudeste asiático solo ese 57% de los países cuentan con marcos normativos, quedándose el África subsahariana con solo el 17% de leyes, ¿no? O sea, aquí podemos ver que no vamos tan mal en América Latina y pues pero hay que seguir trabajando. Si analizamos el contexto en nuestros países, podemos analizar diversos elementos en estas leyes con los cuales podemos realizar comparaciones del andamiaje legal. Me gustaría hablar sobre todo de dos elementos. El primero es el alcance de las leyes, es decir, el número de agencias, ministerios o secretarías que abarcan o que están sujetas a la ley que ya se ha realizado o que los cuerpos legislativos han creado. Entre los países que cuentan con los alcances más amplios de la ley se encuentran El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú. Aquí valdría ser, habría que resaltar, pues las recientes reformas en México, en las cuales, aparte de que la ley incorporaba al Poder Ejecutivo como sujeto obligado, pues nosotros ahora ya hemos incorporado al Legislativo, Judicial, órganos autónomos, incluso los partidos políticos, los sindicatos y a las entidades federativas y municipales, donde donde el derecho al acceso a la información, teníamos una deuda, ¿no?, con nivelar los niveles en estas entidades. Bueno, otro elemento muy importante para establecer las comparaciones entre nuestros países en América Latina son los mecanismos de apelación y los órganos de vigilancia. Aquí las mejores prácticas recomiendan que los órganos revisores en los países sean, sobre todo, independientes, ¿no?, que es lo que todos estamos buscando. Digamos que el rango o las características que podemos encontrar es que mientras en algunos países el Poder Judicial es el que interviene para asegurar el derecho, en otros las instituciones administrativas que solo son instituciones administrativas, pero sí muy específicas quienes resguardan el acceso a este derecho, ¿no? Sí. Aquí valdría la pena resaltar que esta independencia o no independencia se logra con la designación en el designación de los comisionados o los consejeros de los órganos garantes. En el caso de Chile, por ejemplo, el presidente nombra a los consejeros del órgano garante, como les comentaba, y tras la evaluación del Senado, este órgano lo aprueba o lo rechaza. Si recordamos, en México estábamos en este punto hasta las recientes reformas y hoy, intentando tener un poquito más de independencia, nos hemos quedado en el supuesto el Senado estableció que ellos, la Cámara Alta, sería quien, tras previa consulta con la sociedad, sería quien designaría a los comisionados del IFAI,
y el presidente podría o no aceptar pues la designación, ¿no? Y finalmente con esto pues me gustaría, digamos que mi participación me gustaría enfocar o a resaltar el siguiente concepto, que es la transparencia proactiva. Desde mi punto de vista, hacia este concepto es hacia donde debería de ir el derecho de acceso a la información en nuestros países de América Latina y en el mundo en general. ¿Y qué es transparencia proactiva? Pues bueno, es cuando la información se hace pública, cuando el gobierno la hace pública por iniciativa propia y no porque se hacen solicitudes de información. Y bueno, si bien los marcos normativos de los países que podemos analizar establecen de obligaciones específicas de transparencia, como la publicación de reportes financieros, de los salarios de los servidores públicos, etcétera, existe muchísima información que no se encuentra dentro de esta lista o este catálogo de obligaciones de transparencia, pero que podrían ser de utilidad para los ciudadanos, y ahí es donde la participación ciudadana pues adquiere mucha importancia. Y bueno, para esto me gustaría resaltar, o hay un ejemplo que ahí me gusta mucho en el caso mexicano. Seguramente el auditorio ha analizado o ha tenido acceso a este dispositivo o bueno, a esta herramienta. La Secretaría de Educación Pública, específicamente la Dirección General de Profesiones, hace un tiempo tuvo miles de solicitudes de información para saber cuáles son las cédulas de tal o cual médico, abogado o cualquier profesión que necesitara cédula para su ejercicio. Pues ante el número inaudito de solicitudes, la Secretaría desarrolló el Registro Nacional de Profesores, que es un buscador que está disponible en Internet y que cualquiera puede tener acceso a él, buscándolo en Google o cualquier buscador, en el cual uno, con solo meter el nombre de la persona a quien uno está buscando, le puede decir dónde realizó sus estudios y en efecto... Ajá, exactamente, y si en efecto cuenta con la certificación necesaria para ejercer la profesión que ostenta. Pues sí, es un muy buen elemento, ¿no? Entonces, y aquí me quiero quedar e invitar a la sociedad y a todo su auditorio a que imaginemos cómo, si con por ejemplo, con este ejemplo, imaginemos cómo podríamos vincular a la ciudadanía si la información con la que cuenta el gobierno, que está disponible, que tiene disponible el gobierno, pudiera ser puesta a disposición de nosotros, los ciudadanos, para hacer un uso más cotidiano y poder tomar decisiones mucho más informadas y, por supuesto, vincularnos mucho más con el ejercicio del gobierno, ¿no? Claro. Entonces, digamos que esta sería mi aportación por parte del programa de jóvenes del Comexi. Pues muy agradecido, Dulce. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Mucho gusto. Igualmente, Dulce María Guevara, del programa Jóvenes de Comexi, esta mañana en Enfoque.